Bienvenido al canal de YouTube de Acércate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesiten escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Sos el mensajero, sos el mensaje. Y te voy a invitar, hoy la lectura es un poquito más larga que lo habitual, al capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Seguramente en el boletín tenés el texto y si no, lo podés buscar en tu Biblia, en tu celular. Dice así: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, que juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Padre, oramos con la convicción de que vos estás en este lugar, seguros de que hay una palabra fresca para cada uno de nosotros, que por tu gracia saldremos renovados y que tampoco se acabará nuestra vida el aceite, el agua, la harina, la provisión, porque aquellos que dependemos de vos y escuchamos tu voz, estamos también rodeados de tu favor. Y así lo creemos, Señor, por eso declaramos que esta es palabra fiel, que dará fruto al 100 por 1 para tu gloria. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? La falta de compromiso, la ausencia de convicciones, la volatilidad de la palabra, es algo muy común hoy en día, está muy instalado, ¿sí? Esta idea de que de pronto, ¿sí?, las palabras se las lleva el viento y cada uno va viendo cómo se acomoda según la situación, y es como que cuesta encontrar, ¿sí?, gente genuina y mensajes genuinos, ¿sí? Mensajes que estén respaldados en convicciones, en valores y que perduren en el tiempo. Dudamos de todo, ¿sí? Dudamos. ¿Cuántos dudan de los discursos políticos? A ver. ¿No es cierto? Que son para dudar.
Lo más triste es que de verdad ya cada vez es más rápido, ¿no? Pasaron las elecciones y ya los que estaban juntos ahora están separados, en un minuto, ¿no? En un montón de espacios. Y eso es increíble, o sea, pero no estábamos juntos. Tan fuerte era la unión que no resiste una elección. Y así nos pasa con distintas cosas, ¿sí? Desconfiamos de la palabra empeñada por un vecino, pero lo más grave, pero que existe, es que a veces también desconfiamos de la propia palabra de los que compartimos aquí dentro, ¿sí? Que nos arrogamos a veces la idea, la convicción de que tenemos otros valores, ¿sí? O que en nosotros se debería poder confiar. Pero a veces ni siquiera nuestra propia palabra es válida, es fiel, perdura, es confiable. Muchas veces ni siquiera es la actitud explícita quizá de dar un mensaje mentiroso o intencionalmente falso. Creo que más bien tiene que ver con la falta de compromiso, con la falta de compromiso con lo que uno vive, con lo que uno cree, justamente porque nosotros estamos atravesados al fin y al cabo por el mismo mal que le aqueja a la sociedad. Y una característica muy particular, justamente que encontramos en la Biblia y que me sorprende, me impacta y tiene que ver con el título de este mensaje, es que los mensajeros que encontramos en la Biblia habitualmente ellos mismos encarnaban el mensaje, eran el mensaje, ¿sí? Vivían el mensaje. Quizá el principal mensajero que podemos mencionar fácilmente del que cantábamos hace un momento es Jesús, ¿sí? Él mismo fue el mensaje. Él mismo fue el mensaje. Fue el mensaje de amor de Dios, ¿sí? Dios entregando a su propio Hijo para salvar a la humanidad. Fue el mensaje Jesús que siendo Dios y estando en la condición de Dios, se despojó de sus atributos de Dios para venir a la tierra y vivir como nosotros. Anoche estuvimos compartiendo con un grupo pequeño, ¿sí? Un grupo pequeño el que se come muy bien, y por eso fuimos, obviamente. Y hablábamos de esa historia de Jesús cuando Él está enseñando en la sinagoga y reconocían su sabiduría, reconocían su poder para los milagros, reconocían que era un profeta, sin embargo, no recibieron ninguna de esas tres cosas y no pudo hacer muchos milagros allí, dice, porque eran muy familiares, ¿sí? Por la familiaridad. El problema no era el mensajero, el problema no era el mensaje, el problema era la familiaridad. ¿Por qué? Y porque lo conocían demasiado, ¿sí? Lo conocían mucho. Sin embargo, eso tiene que ver con la humanidad de Jesús, porque Él era Dios, pero se hizo hombre, porque eso era parte del mensaje. Porque Él vino a decir, se puede caminar como hombre, despojado de un poder sobrenatural, y vivir e impartir el mensaje de Dios a través de la propia vida. Jesús lo hizo. Hay un ejemplo que es ejemplo por excelencia en la Biblia, ¿no? Oseas, el profeta Oseas, él vivió en carne propia el propio mensaje que Dios quería dar al pueblo. Y así podríamos mencionar un montón de otros ejemplos, muchos, ¿sí? Pero justamente la historia de Elías tiene que ver con esto, ¿sí? Y quisiera reflexionar sobre tres principios acerca del mensaje que Dios quiere dar a través de la vida de Elías, ¿sí? El primero es que sos el mensaje que das. Sos el mensaje que das. Elías le lleva una tremenda palabra al rey de Israel, ¿sí? Y todos conocemos la historia y sabemos qué fue lo que pasó. Y bueno, de hecho recién lo leímos, pero lo cierto es que él va y le anuncia a Acab que iba a haber una sequía. Perdón,
yo les aviso acá hay un ruido permanente, que no sé si ustedes lo escuchan, pero acá no cesa de estar y no sé si estará afectando de alguna manera el audio. Sos el mensaje. Elías va y le dice a Acab, no va a llover más hasta que Dios a través mío anuncie que de nuevo va a llover. Ahora lo interesante de esto, y es en lo que me quiero enfocar, es que el anuncio de la sequía no dejaba exento de sus efectos al propio mensajero, ¿sí? Elías también vivía en esa tierra. Así que él va y le dice a Acab, te aviso que no va a llover más y que viene una sequía. Y esa sequía va a afectar la tierra. Pero Elías también estaba en esa misma tierra. O sea que los efectos lo afectarían. Primero Dios lo guía a ocultarse, ¿sí? Lo más probable es que cuando empezaran a ocurrir los efectos de la palabra de él, de la palabra que él estaba anunciando, y más cuando él dijo, miren, esto va a suceder hasta que yo diga que no suceda más, lo más probable es que lo iban a salir a buscar y le iban a decir de sí que no suceda más. Así que Dios lo manda a ocultarse, ¿sí? Y Dios mismo se ocupa de proveerle la comida a la orilla de un arroyo, que era la que le proveía justamente el agua que él necesitaba. Pero esto fue hasta que esa sequía, ¿qué hizo? La sequía anunciada hizo que se secara el cauce del arroyo. Así que Elías, que por un tiempo tuvo agua para beber, para saciar su sed, a orillas de ese arroyo, en un momento se encuentra que ya no tenía más el agua para beber. Así que cuando Dios te envía a dar un mensaje, posiblemente suceda que también las consecuencias del mensaje que das te afecten, te lleguen, ¿sí? Y te generen cuanto menos incomodidad. No pienses que el llamado de Dios para tu vida, que lo que Dios quiere hacer, ¿sí? A través tuyo, no te va a afectar a vos. Muchos de nosotros estamos buscando el propósito de Dios para nuestra vida. Muchos de nosotros estamos buscando y deseando, ¿sí? Que Dios nos use. Muchos de nosotros estamos anhelando ver la mano de Dios obrar en y a través nuestro, pero no tomamos conciencia de los efectos que eso puede traer a nuestra propia vida, del precio que hay que pagar. Por ejemplo, ¿sí? Un músico que se sube a la plataforma puede estar simplemente tocando la guitarra, puede estar simplemente dirigiendo una canción. Ahora, ¿qué es lo que más me impacta de Tere en el momento que nos estaba contando de la tormenta? Es que yo conozco y sé de las tormentas que ha estado atravesando, ¿sí? Me encanta verla, ¿no? No sé, ¿la vieron? Vino para acá, vino. Yo digo, qué ganas que tiene, ¿no? De justo pararse acá y tener que pisar ahí con una cadera acá, ¿sí? Una prótesis que en cualquier momento se le dispara. Digo, sale más cara ahora por la prótesis que antes, ¿no? Pero ella está viviendo su mensaje, ¿sí? Atravesó las tormentas y cuando parecía que ya venía la calma, ¿no? Apareció una nueva ola. Y ver a Dios en medio de la tormenta, cuando el mensajero vive el mensaje, el impacto es otro, ¿sí? ¿Cómo invitarte a adorar a la presencia de Dios si no sé dónde queda la presencia de Dios, si no conozco la presencia de Dios, si la presencia de Dios no ha sido cercana a mi vida? ¿Cómo hablarte de alivio del sufrimiento si no sé lo que es sufrir? ¿Cómo conectar con el mensaje que te doy si ese mensaje no me atraviesa? Y es justamente que cuando atravieso el mensaje, cuando atravieso la situación, cuando la vivo, es que entonces el mensaje, la palabra, me da autoridad porque estoy viviendo aquello
que imparto. Tu compromiso con el mensaje que tenés que transmitir incluye todo tu ser. No solamente tu tiempo, no solamente tus dones, no solamente tus ganas. Y usé a los músicos, podría haber usado cualquier otro ejemplo, pero de verdad, si vos no entendés que cuando venís a tocar un instrumento, cuando venís a servir al Señor, cuando salís a la calle a hablar con un vecino, todo está incluido, entonces tenés que repensar si de verdad has entendido cuál es el mensaje que Dios quiere dar a través de tu vida. Y es probable que el contenido de tu mensaje te haga atravesar tiempos de escondite. Y esos son difíciles, ¿no? Ninguno quisiera estar escondido. Pero a veces, cuando Dios está queriendo dar un mensaje a través tuyo, parte del mensaje es tenerte escondido. Pero ¿cómo voy a estar dando el mensaje mientras estoy escondido? Bueno, el mensaje está en proceso. Y a veces Dios te tiene escondido. Quizá momentos de sequía, quizá momentos de temor y otros de búsqueda, de tu propia búsqueda. Y no es que Dios se olvidó, no es que entonces Dios no está cumpliendo su propósito, no es que Dios se retrasa, simplemente eso es parte de tu mensaje, de lo que Dios está haciendo a través de tu vida, porque es tu propia experiencia atravesando el mensaje que te da autoridad para impartirlo. Y si estás viviendo un momento de dificultad, si estás viviendo una tormenta, como cantábamos antes, te quiero invitar a cambiar la perspectiva. Quizá le has estado preguntando a Dios solamente, ¿cuándo va a terminar la tormenta? Y capaz que le tenés que empezar a preguntar a Dios, Señor, ¿cómo me vas a usar en medio de esta tormenta? Si trajiste esta tormenta a mi vida, ¿cuál es el plan? ¿A quién le vas a hablar a través mío gracias a esta tormenta? ¿A quién voy a bendecir? ¿A quién voy a levantar? ¿A quién voy a animar? ¿A quién voy a abrazar? ¿A quién voy a ayudar de alguna manera gracias al precio, a la tormenta que estoy pagando? Porque justamente, y esto es en segundo lugar, sos el mensaje para alguien. El propósito de Dios para tu vida no es porque Dios es el mensaje para vos. El propósito de Dios para tu vida no tiene que ver con que vos te sientas bien. Muchas veces en realidad estamos buscando que Dios haga algo con nosotros solo porque nosotros queremos llenar nuestro vacío. Y el vacío en nuestra vida no lo llena el propósito de Dios, no lo llena la tarea, el vacío lo llena Dios. Pero el propósito de Dios en tu vida no es para que vos te sientas bien, para que te sientas realizada, realizado, sino para que puedas llevarle respuesta a alguien más. Elías fue el profeta para Israel, ¿sí? Y él mismo mensaje, viviendo en su propia vida y experiencia la provisión de Dios mientras el pueblo sufría. Él lo vivió, él lo vio. Y él vio no solamente la sequía, sino también la provisión de Dios sobre él por mantenerse fiel. Y en tanto que se cumplía su palabra y la nación toda era afectada por ese anuncio, se chocó con los efectos de su mensaje, porque mientras Dios le proveía a orillas de ese arroyo, el arroyo se secó. Porque la respuesta de Dios para Elías no era el arroyo, sino Dios mismo. Así que Elías tenía que confiar en que Dios lo sostenía, pero eso no necesariamente significaba siempre va a estar este arroyo fluyendo agua para vos. Y no solamente eso, sino que se chocó con los efectos de ese mensaje en una mujer viuda que sola con su hijo era golpeada por la escasez de su viudez en una tierra atravesada por la sequía. Mientras ese hombre era profeta para una nación, también se convirtió
en la respuesta profética para una viuda y su hijo en Sarepta. Y esto también es maravilloso, porque a veces esperamos ser la respuesta de la multitud, ¿sí? Y eso es así. Pero es así cuando Dios es respuesta para una persona con nombre y apellido. Y de nuevo usando el mismo ejemplo, y de verdad nos pasa a todos, le pasa a la persona que pasa a dirigir, me pasa a mí, cuando paso a compartir la palabra, uno no sabe de qué manera lo que estamos transmitiendo hoy acá está siendo respuesta para tu vida, para alguien acá. Uno se dispone a levantar honor al Señor y a compartir su propia experiencia en la presencia del Señor y a dar un mensaje, pero uno no sabe cuántas viudas pueden encontrarse en este auditorio que llegaron quizá, ¿sí?, a servirse de esta última mesa en la congregación antes de dejarse morir. Y capaz que ese es tu caso. Capaz que viniste esta mañana para decir, vengo a buscar algo más antes de entregarme, porque ya siento que no hay más respuestas para mi vida. Y entonces, en ese camino, en esa situación, en ese ejercicio de andar, de dar, de servir y de responder a la voluntad de Dios para tu propia vida, seguramente hay viudas que Dios está poniendo delante tuyo para que seas respuesta a su necesidad. El propósito de Dios no es que seas profeta, sino que seas el mensaje profético que alguien necesita. Necesitamos menos títulos y más acción. Necesitamos menos profetas y más respuestas proféticas. Menos profetas y más voz de Dios. Si estás soñando con responder al llamado de Dios, ¿sabes qué tenés que hacer? Comenzá a soñar con ser su respuesta para la vida de alguien que le está haciendo preguntas. Porque sos el mensaje para alguien más. Y en tercer lugar, en el mensaje que das está el mensaje para vos. En el mensaje que das está el mensaje para tu vida. Y esta creo que es la riqueza más grande del reino de los cielos. Y es lamentablemente lo que muchos nos perdemos, porque estamos tan ocupados en dar, en servir, en responder, en ser respuesta para otros, que a veces nos perdemos la riqueza de lo que Dios quiere hacer a nuestra propia vida. Cuando Elías se acercó a Sarepta de Sidón, Dios le había prometido enviar una viuda a la que le había dado orden de darle de comer a Elías. Sin embargo, después pareciera que la historia no era así. Porque él le dice, andá, que hay una viuda a la que le di orden de que te dé comer. Uno que supone, esa mujer ya escuchó la voz de Dios y ya lo está esperando con la mesa servida, ¿sí? Ya hizo las milanesas con papas fritas y tiene todo listo para darle de comer. Y no, se la encuentra a la puerta de la ciudad y cuando le pide de comer, ella le dice, en realidad, la verdad es que no tengo de comer ni para mí. Lo último que tengo, pensaba prepararlo para consumirlo con mi hijo y dejarnos morir. No obstante, aunque pareciera que esta mujer en su interior estaba con ese clamor de si no pasa algo sobrenatural en mi vida, estoy perdida y mi hijo está perdido, esta mujer recibió una bendición poderosa por creerle al profeta y por creer en ese mensaje y activar su fe para decir y creer, bueno, la verdad es que yo creo que ya no hay chances para mí, pero si vos decís que va a haber provisión y que no va a faltar, me animo a creerte. Y fue esa misma bendición, esa misma respuesta que esta mujer recibió, el mensaje para el profeta. Porque definitivamente
el mensaje que él tenía para ella era la respuesta de Dios para él. Porque si esa mujer le creía a la palabra y activaba su fe para creer en la multiplicación que Dios traía para su propia casa, el profeta entonces sería bendecido saciando su propia necesidad, porque él también estaba en sequía y no tenía para comer. Qué bueno cuando en medio del camino podés disfrutar de las riquezas, de las sorpresas, del buen humor de un Dios que está ahí esperando para desatar su milagro sobre tu propia vida. Y esto nos enseña dos cosas con toda claridad. Primero, que no podemos quedarnos quietos diciendo yo no tengo nada para dar porque yo también estoy necesitado y postergando permanentemente. Todos tenemos algo para darle a alguien más, aunque sea una palabra de fe, porque la verdad es que Elías tenía menos que la viuda de Sarepta. Ella por lo menos tenía un hijo, tenía una vasija con un poco de harina y un jarro con un poco de aceite. Elías ni siquiera eso tenía. Sin embargo, él no se quedó, la verdad, vos tenés más que yo. Él desató lo que tenía para dar. ¿Qué tenía para dar? Una palabra de fe, una revelación de parte de Dios. Y esa mujer de lo que tenía para dar, también le dio, aunque era poquito, pero se animó a dar. Y Elías fue bendecido mientras él soltaba lo que tenía para dar, bendecido con el mismo milagro que bendijo a esta mujer. Se trata de caminar confiado, de caminar confiada, sabiendo que el favor de Dios está sobre vos y te animás a caminar en obediencia y entonces ver su mano obrar de maneras que no imaginaste. ¿Cuántos cuando le piden a Dios una respuesta se imaginan la forma en la que la respuesta tendría que venir? A ver, levanten la mano. Gracias por los sinceros. A mí me pasa todo el tiempo. Yo oro y digo, y la respuesta va a venir de esta manera, ¿no? Así, así, así y así. Y condicionamos a Dios. Sin embargo, qué maravilloso es cuando nos dejamos sorprender por Dios. Y Dios trae las respuestas de las maneras que menos imaginamos. Y deja que las tormentas se desaten sobre nuestra vida justamente para en medio de las tormentas sorprendernos con un nuevo milagro y un nuevo mimo de su amor. Muchos hijos de Dios están estancados y fuera de la voluntad de Dios, siendo desobedientes al propósito recibido porque están esperando sus propias respuestas. Así como Elías, mientras experimentas la consecuencia de tu propio mensaje y mientras Dios te usa para saciar la necesidad de otros, utilizará esto mismo para saciar tu propia sed. Pero para eso tenés que salir del estancamiento y empezar a hacer lo que Dios ya te mandó a hacer. Y yo sé que Dios le está hablando a algunas personas esta mañana de manera bien clara. Dejate de perder el tiempo, de echarle la culpa a tus problemas para decir que vos no podés porque todavía estás esperando que venga la respuesta. Porque cuando empieces a caminar en lo que Dios ya hace tiempo te dijo que hagas, vas a empezar a ver sobre tu propia vida las respuestas. No te detengas por la sequedad que sentís en tu propia vida. Es justamente en el camino de la obediencia donde serás el mensaje para alguien más que Dios tiene preparada la respuesta que estás necesitando. ¿Cuántos dicen amén? Sos el mensajero y sos a la vez el mensaje. Servir a Dios no es un trabajo, no es una tarea. El servicio a Dios es una experiencia maravillosa de toda nuestra vida. Y si sos miembro del cuerpo de Cristo, entonces el Evangelio corre por tus venas, no por tu agenda. El Evangelio no corre por el tiempo que le das a Dios. El Evangelio corre
en nuestro propio ser. Y tenemos que vivirlo todos los días, no solo cuando nos toca hacer la tarea. Somos el mensaje. Dios tiene un mensaje que quiere dar a través de tu vida, y ese mensaje está escrito en tu propio ser, porque el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo no se dice, se vive, y Dios quiere que lo vivas. Te invito a tomar un momento de oración. Si querés acompañarme, cerrá tus ojos y vamos a orar. Y te decimos: Señor, gracias por la obra maravillosa que estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, y porque tenés planes de bien para cada uno de nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene propósitos para tu vida. Dios quiere llenarte de mensaje que otros necesitan escuchar. Y cuando te animes a creerlo, te sorprenderás por las cosas maravillosas que Dios tiene guardadas para tu propia vida. Por eso te bendigo, para que puedas responder al llamado de Dios, convirtiéndote en la respuesta para alguien más, mientras Él te sorprende con tu propio milagro.